Bueno, pues estamos con Margarita de la Pisa, estamos hablando de niños y el tema muy importante es que el niño quieren convertirlo en una especie de hucha para que cualquiera pueda acceder a la hucha y sacar dinero de los niños. Es decir, que eh, desde mi punto de vista, la moralidad y la humanidad de determinadas personas, vamos a darles personas porque yo les llamaría otra cosa, dentro de la Unión Europea, pues está cada día más lejos de una moral cristiana, para empezar, o de un derecho natural, para continuar. Y lo primero es saludar a Margarita. Buenos días, Margarita. Muchas gracias por invitarnos a contar pues estas situaciones que se están dando, ¿no? Sí. Bueno, vamos allá, Margarita. Lo que me estás contando, off the record, antes de empezar la entrevista, me llama poderosamente la atención, porque se pretende convertir al niño en el receptor de unas ayudas, pero claro, un niño de 5 años o de 10 o de 12, ¿cómo es capaz de manejar unas ayudas? Las tendrá que manejar quien tiene su potestad, su patria potestad, y teniendo en cuenta el cachondeo que hay ahora mismo con eso de la patria potestad y con lo que tú y yo hemos estado hablando en otra ocasión sobre el certificado arcoiris, que prefiero eso de arcoiris, es que de verdad cuando llueve y hace sol yo ya me pongo las gafas de sol para no verlo. Cuéntanos, ¿de qué va esa historia? Bueno, son historias que todas se entrecruzan, ¿no? Tú has ido a la conclusión y es de cómo se están utilizando, ¿no? Entonces, pero evidentemente la Unión Europea no lo cuenta así, lo cuenta y son todo bondades, ¿no? Entonces, lo que se está trabajando es la idea del Child Guarantee, la garantía infantil, y es cómo hacer para que no haya ningún niño en la Unión Europea en situación de pobreza. Y entonces, esto que pues evidentemente todo el mundo apoya como eslogan, ¿no? Y como título, porque todos lo queremos, depende de cómo se ejecute, puede redundar en el beneficio del niño o como vemos muchas veces, da pie a malas praxis o hay vicios propios de cómo está estructurado que dan pie a una desprotección total del menor, ¿no? Entonces, la idea general es dudar de la familia. O sea, se piensa, y esto es verdad, que a veces ocurre, ¿no? Que hay niños a los que sus padres no cuidan, ¿no? O incluso ocurre que hay niños donde pues que se han dado ayudas a la familia y esa ayuda luego no ha llegado a los niños. Entonces, evidentemente hay que perseguir cuando eso ocurre, porque no me imagino nada más cruel, ¿no? Que quien tiene que cumplir con sus deberes y de ser padre no lo haga y que encima se quede con una asignación a la infancia. Pero entonces de la familia siempre se duda. Pero en cambio no se duda nunca, curiosamente, de cuando ese dinero está administrado por una institución, ¿no? Es así. Entonces, como se duda tanto de los padres, a la mínima razón por la que se pueda dudar de que ese cuidado se está haciendo perfecto, muchas veces también por impotencia de los padres, porque tenemos que recordar la situación tan delicada en la que están viviendo las familias, que trabaja el padre, trabaja la madre y aún así no tienen ni los ingresos suficientes para el sustento de los suyos y de su vida, ¿no? Entonces, muchas veces ese cuidado de las familias no se está pudiendo dar también por la propia presión de las circunstancias que se está autogenerando en nuestro país, pero también muchas veces en otros sitios de Europa, ¿no? La pobreza energética, la inflación, bueno, todos eso ya sería otro debate, que es más el de la economía y el de la situación de las familias, ¿no? Pero ante esta situación, pues, ¿qué se hace? ¿Se ayuda a la familia? No. Se ayuda al niño desarraigado de sus padres. Entonces, a ese niño se le da una asignación, pero cuando no esté con los padres. Y claro, cuando hay una asignación, ese niño tiene un interés, porque aquí lo curioso es que esos niños, nadie duda de los padres de esos hijos, de esos niños, mientras no haya una asignación potencial, mientras no haya dinerito, que el niño no esté bien cuidado no preocupa tanto. Ahora, cuando Europa viene y pone dinero, entonces todo el mundo parece que tiene interés por el niño. Entonces, esa asignación se la dan a un niño
al que se retira la custodia a la familia, se da a un centro de menores y entonces pues llega una cantidad sustanciosa, una cantidad que si se le diera directamente a la familia, esa familia no necesitaba ni trabajar, ni siquiera ninguno de los dos padres, porque es que son asignaciones tan altas que darían, vamos, para la mejor educación en el mejor país del mundo para esos niños, ¿no? Pero esa asignación se da a los centros de menores, que luego ellos lo ven también, no voy a decir que todos, que pueda haber centros de menores bien gestionados, pero sí que da pie a un vicio, y es que con el interés de hacer el máximo beneficio, porque estos centros de menores, muchos de ellos son privados, son negocios, hay que recordar, pues para hacer mejor caja, pues lo que hacen es gastarse cuanto menos de esa asignación en el niño, mejor. Sabemos que en muchos casos se les viste con Cáritas, se les pide comida de los comedores sociales y hemos visto en casos fragantes en España de incluso prostitución de menores o falta de supervisión. ¿Por qué? Porque estos centros de menores no se construyen ante una vocación de pedagogía y de salvación de los niños, sino se conciben como un negocio de recibir estas asignaciones y luego pues que haya un lucro. Esa es la realidad. Pero claro, esto que yo digo así hay que entender que supone. Pues supone que a un niño lo robas de su familia, le arrancas de desarrollarse, de crecer junto a sus padres, destrozas a unos padres y ese niño encima en un centro de menores no recibe ni los cuidados básicos y tiene riesgo de acabar delinquiendo, de prostituyéndose y de no acabar sus estudios, ¿no? Esa es la realidad. Entonces se duda muchísimo de los padres, de la familia, se duda siempre y no se supervisa convenientemente a las instituciones. Yo, por ejemplo, este tema pues lo fui a preguntar directamente al comisario Smith, que es el de empleo y que lleva asuntos sociales, y le dije porque estaban pidiendo más dinero para la garantía infantil. Y yo decía, no, más dinero para la garantía infantil, no, porque ni siquiera los países de los Estados miembros han presentado sus planes de utilización de ese dinero, de esa asignación a los niños. No lo están presentando y hablamos de dar más dinero, pero más dinero sin supervisión pone en riesgo a los niños, porque claro, esa asignación hace al niño pues un caramelo. Hay quien quiere lucrarse, quien quiere esa asignación y entonces pone al niño en riesgo. Entonces, yo le pregunté al comisario Smith, pero ¿por qué estamos hablando de aumentar el dinero que se va a dar a la garantía infantil si sabemos que no hay una supervisión oportuna de este dinero y cómo se lo están gastando los Estados miembros? Y entonces él me hizo así con las manos, pues con el típico gesto de ya a mí que me cuentas, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Me decía, corruptions, diciéndome corrupción. Siempre existe la corrupción, decía. Entonces dices, pero es que entonces no es cualquier corrupción. A mí, o sea, la corrupción me parece siempre mala, pero es que aquí esta corrupción supone la muerte en vida de un niño, la muerte en vida de unos padres. O sea, es que no hay nada más cruel. Hay que entender que esto no es corrupción. O sea, si siempre debe estar bien supervisado el gasto del dinero que viene de Europa, que es dinero que además estamos poniendo todos, no cae del cielo, lo estamos poniendo todos nosotros con nuestros impuestos, más todavía si ese dinero va destinado a la infancia, porque está claro que el niño no va a poderse defender y le van a poner, esto por ejemplo, sabemos que es un tema que está ocurriendo desde hace muchísimos años en los países escandinavos, sabemos que también está ocurriendo cada vez más en España, ¿no? Y sabemos quién dice, señores de Europa, no den dinero a los niños, porque es mejor un niño pobre con sus padres que un niño con 6.000 euros que luego no recibe en un centro de menores desarraigado de sus padres, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es una realidad vamos a pensar que la intención no es que esto se haga así, pero está claro que si tú no generas o no creas un sistema bien formulado, bien supervisado, pues el vicio va a darse. Y el vicio, en este caso, pues no puede tener consecuencias más devastadoras, ¿no? Porque, bueno, nosotros, es que en el caso de España hemos tenido casos como el de Baleares, que nosotros como partido político lo hemos denunciado y lo hemos llevado incluso hasta Europa, pero desgraciadamente es que no son casos aislados. Pero luego no se hace nada, porque yo estuve hablando con Campos, que es la persona de vuestro partido que ha movido esto en Baleares. Yo le he entrevistado 2 veces. Yo sé que él ha movido que vengan de Europa a inspeccionar este tema. Han venido de Europa y no han inspeccionado nada.
Bueno, han inspeccionado, ¿no? Han inspeccionado y han comentado que existe Pero un han tomado sistema que medidas. da pie. Bueno, eso es Es lo que que si tú tenemos. inspeccionas algo y no tomas medidas ante los errores, eso no es inspeccionar, es venir a pasar unos días y a comer paella. No, ahí también está, es verdad que también estamos viendo cómo está, que está ocurriendo en España, sistemas legales que no están sirviendo para hacer justicia. Pues muchas veces porque los procesos judiciales son tan largos que, por ejemplo, en el caso de unos padres a los que se les ha quitado los hijos, pues si el proceso son 4 años, dime tú la diferencia de un niño que a lo mejor te lo retiran con 8 años y no vuelves a verle en 12, ya lo han machacado, ¿no? Sí, sí. Entonces, luego lo que es, entonces, bueno, en España es verdad que nos vemos, y luego porque sabemos que hay corrupción detrás de esto, o sea, no es casualidad que de repente haya nombres de maridos de políticos y tal, porque es muy jugoso. Entonces, está claro que como es un negocio, a quien le den la asignación de poder ser centro de menor, pues da pie a, entonces, vamos a decir que o son muchas casualidades o es que se están dando un poco a dedo. Entonces, claro, cuando ya hay intereses creados y hay tráfico de influencias, pues estamos hablando de la corrupción pues con las letras mayúsculas, ¿no? Y que afecta, o sea, a los que nunca deberían afectar, que es a los niños. ¿Y qué soluciones tenemos? Pues yo creo que es mucho dar la batalla cultural. Es verdad que yo es el terreno en el que me muevo en la Unión Europea. O sea, primero, siempre pedí, o sea, la batalla cultural, es decir, fortalecimiento de la familia, hablar de la patria potestas y de la necesidad de que los niños, incluso en las situaciones complejas, sean criados por sus padres. Y ayudar a los padres a poder llevar esa empresa, porque está claro que si los padres no tienen más remedio que estar ausentes de su casa para poder traer los ingresos, pues esos niños al final están siendo educados pues muchas veces en la soledad o por las pantallas, ¿no? Con muchísimos más riesgos. Pero luego también, otro de los temas importantísimos es no permitir que se gaste un solo euro de Europa sin una supervisión. Y es verdad que el sistema pues es complejo porque la Comisión da el dinero a los Estados miembros y luego los Estados miembros son los que deciden cómo se va gastando el dinero, ¿no? En principio hay una condicionalidad de si tiene que ser en materia medioambiental, en digitalización, en no sé qué, pero luego vemos todos que la supervisión del dinero que llega de Europa pues no se da con el rigor apropiado, ¿no? Entonces ahí decimos que no venga dinero de Europa, porque además ese dinero no, como te he dicho antes, no viene de los impuestos de los españoles y muchas veces se está utilizando en una promoción de un cambio cultural que no está ayudando más que a la destrucción de las personas, ¿no? Porque vemos que es dinero que además luego va a educación de la ciudadanía sexual y todas estas cosas que vienen a cuestionar a los niños en el colegio si son chicos o chicas con el dilema vital y mental que les supone para encontrar siempre, para además. siempre, ¿no? Luego sabemos cómo se les está invitando a una relación con la sexualidad completamente frívola y violenta, ¿no? Porque si tú no entiendes el ser humano como a quien debes respetar y no hay amor en medio, pues también es una mercantilización de las relaciones. Luego tú habla de los límites de si violencia o no violencia. Si es que ya es violencia el hecho de utilizar a una persona, utilizarla como un objeto ya es violencia, ¿no? Y aquí, bueno, ya sabes muchas veces cómo se nos juzga, ¿no? A todos nos quejamos de esta educación sexual que viene orientada por la Organización Mundial de la Salud. Que es una empresa privada, como tú bien sabes. Bueno, la gente dice que es de la ONU, pero la ONU pinta muy poquito en la OMS. Bueno, pero incluso la ONU, o sea, lo que pasa con Europa es que Otra ellos organización cogen privada. y piden soberanía a los Estados miembros en materias como la educación, por ejemplo, en estas guías educativas, pero Europa no desarrolla sus propias guías, seguramente serían igual de malas, ¿no? Pero coge y sigue los dictados de la OMS. Entonces dices, o sea, quitas poder a los Estados miembros para dárselo ¿a quién? A una institución que privada o no, lo que está claro es que no es democrática y que está financiada por organizaciones, también por países, pero también financiada por organizaciones que pueden tener conflictos de intereses. Vamos a dejarlo así. Qué Porque fino. no, porque lo que quiero hacer ver es que luego ya
o sea, está claro que no se está haciendo todo bien, pero que también tienes tú que cuidar las estructuras y cómo está organizado el tema, porque si no está organizado bien y hay un conflicto de interés, puede ser que ese interés se dé. Y entonces, no es que yo ya me inventé algo, es que ese conflicto de interés existe y estamos admitiendo que organizaciones que están tomando decisiones por todos los Estados miembros tengan conflictos de intereses. ¿Los tienes o no? Yo soy de las que pienso que habría que investigarlo, pero antes de eso, pienso que no deberían existir nadie que esté en posición de poder que tenga ese conflicto. Porque eso, por ejemplo, a nivel político se supone que se cuida. O sea, no puede haber un diputado que tenga un interés en algo de lo que está en teoría trabajando. Entonces, y me parece prudente, porque claro, puede haber un tráfico de influencias, pero la realidad es que luego a nivel gigante el tráfico de influencias se admite, ¿no? Entonces, eso nos pone en riesgo a todos. ¿No? Porque desde luego estos sistemas de gobernanza que ahora hablan como tan maravillosos, lo que son sistemas de gobernanza que pueden dar pie, si no están dando pie ya, que eso ya cada uno lo entienda, pero la realidad es que no son seguros para que no haya un abuso de poder. Entonces, bueno, pues ahora es lo que tenemos que analizar y ver. O sea, pero no solamente es que se dé el abuso de poder, es que no debería existir ni la posibilidad de que se pudiera dar el abuso de poder, porque las estructuras de poder deberían estar bien organizadas. Entonces, esto ocurre con aquellas personas que se llenan la boca de democracia. Y dices, pero si no estamos más que construyendo sistemas que no son democráticos, o como por lo menos la última instancia de las decisiones la están tomando entidades no democráticas, lo estamos viendo también con las agendas, ¿no? La Agenda 2030 vienen a poner unos objetivos a los países que les obligan incluso a ser incoherentes con sus propias constituciones, ¿no? Bueno, pues todo esto está pasando. Y entonces, pero aquí, bueno, en el caso de lo que hemos hablado de los niños, es que, como digo, la corrupción siempre es algo a perseguir y es deleznable, ¿no? Pero cuando ocurre con los niños, no, nadie debería dormir tranquilo en un sistema donde esto está ocurriendo. O sea, sabemos de casos de familias destrozadas, sabemos del pánico que tienen hoy padres de poder ir al colegio a recoger a sus hijos y que sus hijos no estén. Sabemos el pánico que hay de padres de a lo mejor tener que reñir justificadamente a un hijo porque a ese hijo en el colegio le van a decir que tiene el poder de denunciar a sus padres. Entonces, quiero decirte que ya no hace falta que nos vayamos a las situaciones más difíciles. Hoy todas las relaciones se están viendo afectadas por esta mentalidad, porque el padre ya no sabe cómo relacionarse con el hijo, no puede ni corregirle el hijo ante una discrepancia natural con su padre en la adolescencia, por ejemplo, se ve con la posibilidad de denunciar a su padre y destrozarle la vida. Entonces, el niño puede no medir. Y esto está ocurriendo, sabemos que está ocurriendo. Entonces, quiero decirte que no hace falta verse en las situaciones más complejas, ¿no? Que muchas veces, por eso hay veces que hay temas que no preocupan, porque dices, bueno, a mí esto no me va a pasar. Bueno, ya nos está afectando a todos. Un niño que pueda sentirse empoderado contra aquellos que tienen que educarle, va a suponer un niño que no va a recibir la educación oportuna. Lo estamos viendo en niños. No es casualidad que haya hoy tantos niños con problemas psicológicos, tantos niños, bueno, que sabemos que está aumentando muchísimo la tasa de suicidio en adolescentes. Hay claros síntomas de que la infancia y la juventud no está pasando un buen momento, hay muchísimo sufrimiento y muchas veces es con el pretexto de evitar el sufrimiento. La realidad es que queriendo evitarles el sufrimiento lo que estamos haciendo es provocarles mucho más. Me gusta que hayas dicho queriendo evitarles, tú quieres evitárselo, pero no estoy tan de acuerdo en que todos los que se sientan allí en Bruselas estén en esa misma postura que estás tú. Por desgracia, los que nos preocupamos, y me incluyo, aunque a lo mejor muy poquito, los que nos preocupamos por la gente, tenemos un grave problema, y es los que mercantilizan esto. Margarita, muchísimas gracias por venir a decirnos lo que nos has dicho. Gracias a ti, Antonio.